No, ahí sí. Vamos a continuar el estudio del Evangelio de Mateo en el capítulo 25. La semana pasada pudimos revisar los primeros 13 versículos, eh, pero quisiera hacer quizás un pequeño resumen para ir viendo cómo se va conectando lo que fue el término del capítulo 24 y cómo es que se va a ir entendiendo estas dos parábolas que se pueden ir contemplando al inicio de este capítulo. Veíamos hace un par de semanas atrás que el capítulo 24 el Señor va concluyendo con la introducción de una figura de un siervo que era malo, era un siervo negligente, que cuando su Señor se va, él comienza a pensar en su corazón de que, que su Señor no iba a regresar. Entonces comienza a beber con los borrachos, comienza a comerse las cosas de su Señor. Y nos dice la Escritura de que él no pensaba en el momento del retorno de su Señor. Y vemos de que allí hay una enseñanza sumamente importante que la contemplamos en el versículo 44 del capítulo 24. Y era que la escritura nos refería, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y eso también apuntaba a la necesidad de que los creyentes deben estar preparados para la venida del Señor. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Comienza de esta manera el versículo 44. Vosotros, apuntando también a todos los creyentes, debemos estar preparados para la venida del Señor. Y como les comentaba, planteaba esa figura al término de este capítulo 24 del siervo que era malo, este siervo negligente, que nos decía la escritura que en su corazón refería: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Y vemos que al término, en el versículo 51, hay una consecuencia, dice, y lo castigará duramente el Señor de aquel siervo cuando regrese, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y comienza el capítulo 25 con la siguiente palabra. Entonces, viene una explicación respecto al término del capítulo 24. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y allí podíamos ver la primera parábola que era respecto a las 10 vírgenes. 5 de ellas, la mitad que eran prudentes y las otras 5 que eran insensatas. Y veíamos cómo es que ellas debían esperar la llegada del esposo. Y en esa espera ellas debían estar preparadas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se empiezan a adormecer en la espera. Y cuando ya es de noche, se dan cuenta de que no tenían el aceite necesario las vírgenes que eran insensatas para poder estar allí esperando. Y solicitan a las que sí están abastecidas que les pudiesen convidar para poder estar esperando. Y lo cierto es que ellas van y les indican de que debían ir a comprar con quienes tenían. Y en ese ir se dan cuenta de que llega el esposo y el esposo entra finalmente a las bodas con las que estaban preparadas y las que no quedan afuera. Y termina esa primera parábola refiriendo a las vírgenes que estaban afuera: Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta de aquel señor es: de cierto os digo que no os conozco. Y eso es sumamente importante porque podemos ver, como lo explicaba don Patricio la semana pasada, el carácter evangelístico e individual que reviste también esta porción, porque vemos de que Dios no tiene un trato grupal, Dios tiene un trato individual con cada persona, no va a tratar con un grupo, sino que va a tratar de manera particular. Y veíamos cómo es que la justicia que se nos ha sido impuesta por la obra de Cristo, nosotros no la podemos traspasar a un ser querido, por mucho que nosotros nos podamos afligir quizás por algún pariente que no conoce de Cristo, nosotros no podemos hacer algo para que esa persona reciba de la justicia que ya se nos impartió por medio de la obra de Cristo, porque esa justicia solamente viene de manera individual por la obra que Cristo ha hecho por el pecador y cuando el pecador cree en la obra de Cristo. Y acá veíamos eso, veíamos también la urgencia, veíamos cómo es que en un momento ha de llegar el esposo y ha de cerrar la puerta. Y también se tocaba la similitud con el relato de Noé, porque allí también llegó un momento en el que la puerta fue cerrada y no hubo vuelta atrás. Y después de ese momento ya no hay arrepentimiento que valga. Veíamos que allí hay una consecuencia. Y lo cierto es que con la parábola que hemos de revisar esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a ir viendo una estructura similar. Quería ir pedirle a Felipe si la puede proyectar, también leer, y después vamos a ir haciendo una revisión quizás un poquito más general de lo último del capítulo 24 y cómo es que esto se vincula
con las dos parábolas del capítulo 25. Entonces, quería invitarles a que leyésemos el versículo 14 hasta el versículo 30 de este capítulo 25. Así es que puedes leer, por favor, Felipe. Ya, dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Súper, gracias, Felipe. Como les comentaba, esta segunda parábola, al igual que la primera que revisamos la semana pasada de las 10 vírgenes, están conectadas con el término del capítulo 24. Nosotros entendemos, sabemos también de que esta división de capítulos y versículos es algo que nos es útil para ordenar las temáticas en la escritura, pero cuando fue escrito no fue escrito con esta división. Por lo tanto, se entiende de que el desarrollo muchas veces es secuencial, es algo que se va desencadenando, no es como que termine una idea en un capítulo y luego comienza una idea completamente nueva. Y acá podemos ver de que esto ocurre. Y les explicaba de que al término del capítulo 24 es el Señor quien está dando un cierre a lo que se venía desglosando anteriormente y plantea el ejemplo de este siervo que era malvado. Y es algo llamativo porque la escritura primero nos presenta un escenario bastante más complejo y el Señor se da el tiempo posteriormente a ir explicando, ir desmenuzando en el comienzo del capítulo 25 algunos elementos para considerar. Vimos primeramente en la parábola primera, que era de las 10 vírgenes, la relevancia de estar velando. Veíamos cómo es que estas vírgenes se habían quedado dormidas, no habían preparado el aceite para la llegada del esposo. Y veíamos ese elemento sumamente importante, el estar preparados velando. Pero en esta otra parábola, esta parábola de los talentos, hay una temática que también es central y esa es la de la administración, la importancia de administrar lo que Dios nos ha dado durante la espera a la venida del Señor Jesucristo. Son prácticamente esas dos grandes temáticas que podemos observar en estas dos parábolas, el velar y el administrar, las que también se logran visualizar al término del capítulo 24. Porque veíamos de que en el término del capítulo 24 había un siervo que había dejado de velar. Él ya en su corazón decía: mi Señor no va a volver, mi Señor tarda en venir. Había dejado de velar. Y por otro lado, su administración de las cosas que su señor le había dejado era bastante mala, porque dice que comienza a comer, empieza a beber y comienza a golpear a sus consiervos. Por lo tanto, son dos elementos que el Señor nos presenta al término y luego se da el tiempo de ir explicándonos con mayor detalle estas dos temáticas.
la relevancia del creyente de estar velando por la venida del Señor, como también la de la administración de lo que Él nos ha provisto. Y con eso en perspectiva, quería ir revisando esta segunda parábola. La parábola de los talentos, nosotros entendemos de que el talento no es la habilidad natural que muchas veces lo empleamos en el lenguaje más cotidiano. No es que yo tenga un talento, por ejemplo, para tocar un instrumento, un talento para hacer deporte. El talento en este contexto en el cual fue escrito se refería a una medida de peso que era empleada también para efectuar transacciones económicas. Se entendía de que en el Nuevo Testamento la unidad de talento era cercano a los 23 kilogramos. Habían hermanos que decían de que ahí está la diferencia, por ejemplo, cuando se habla de un talento, podía ser un talento de plata, podía ser un talento de oro, y si bien el peso es el mismo, el valor era distinto. Independiente del material, lo relevante acá es que el talento es una unidad de un gran valor económico, ya fuese de plata, que en este caso se entiende que es así, era un gran valor el cual se le estaba entregando. Y la escritura nos refiere de que son tres siervos. Y a estos tres siervos se le dan distintos montos de talento, dependiendo a sus capacidades. Y la escritura nos refiere de que dos de estos siervos toman lo que su señor les había entregado y comienzan a administrarlo, y comienzan a producir. Y esto genera, por llamarlo de una manera, resultados o frutos. Pero vemos de que el tercero, este siervo malo y negligente, toma este talento y nos dice la escritura de que lo pone en tierra. Y allí es cuando llega finalmente el Señor a rendir cuenta, a tomar cuenta con estos siervos. Y vemos cuáles son los resultados. Nos dice que el primero le indica a su Señor que de los 5 talentos había obtenido 5 más. Entonces, el resultado que le indica acá el Señor se logra ver en el versículo 21. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos posteriormente que en el segundo caso del otro siervo eran menos talentos, pero el resultado es el mismo. En el versículo 23 vemos la respuesta que le da. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esto es algo importante porque un hermano señalaba de que no es por la cantidad de cosas, sino es por la fidelidad de los siervos, lo que finalmente Dios le da el mismo resultado o la misma recompensa a ambos, es entrar también en el gozo del Señor. Entonces, eso es algo que es bastante llamativo. Pero algo que también se logra observar en las primeras dos parábolas y también en el término del capítulo 24 es que siempre hay dos figuras posibles. Está el buen siervo que logra cumplir, que es un buen administrador de los recursos de su señor, y está el siervo malo que golpea a sus consiervos y que consume los bienes. Eso es al menos en el capítulo 24. En cuanto a las vírgenes, vemos 5 vírgenes que estaban ocupadas y que estaban esperando, pero vemos otras 5 que no lo estaban haciendo. Y acá vemos a 2 siervos que sí estaban administrando de buena manera los talentos que se le habían entregado, pero vemos a otro siervo que no lo estaba haciendo. Y este contraste que se nos logra ver plasmado en estos 3 relatos es sumamente importante porque muchas veces las personas pueden tener esta idea de que el Evangelio es como a tintas medias, es como una zona gris, y lo cierto es que no es así, porque o es un resultado de cumplir con lo que Dios está demandando, y acá vemos que en el caso de los siervos que cumplieron, el resultado es que entren en el gozo del Señor, o el resultado es de condenación y castigo, como podíamos ver al término de la lectura de Felipe en el versículo 30. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasó con las vírgenes que no estaban ocupadas? Se quedaron afuera. Y el Señor les refiere, no os conozco. ¿Qué pasó con el siervo que golpeaba también a sus consiervos al término del capítulo 24, en el versículo 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes? Hay consecuencias. Finalmente, esa es como la conclusión a la que quiero llegar. Vemos de que el tiempo en el cual el creyente debe estar velando, en el cual el creyente debe estar administrando lo que Dios nos ha dado, va a ser finalmente sopesado y van a haber consecuencias. Finalmente vemos acá entonces con estos ejemplos cómo es que Dios no hace una vista gorda, como a veces dicen la gente, o un perdonazo, o hace como que nada ocurrió, o como si no hubiesen sanciones. No, lo cierto es que la escritura es enfática
en que hay dos caminos y hay dos destinos. Al menos esos son elementos que quería ir plasmando de lo que hemos podido revisar, y quizás ahí otro hermano pueda ir enriqueciendo el análisis de estas porciones. Llego hasta acá al menos con el comentario. Muy bien, hermano. Gracias, Felipe. Yo voy a hacer una intervención breve. Lo que yo veo aquí es más o menos lo que dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 4 de Primera de Corintios. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí el Señor nos muestra a 3 administradores con distintos grados de responsabilidad. Pero como mencionaba Felipe, aquí no se menciona la cantidad de trabajo, sino que la fidelidad a lo que el Señor, en el lugar en que el Señor nos ha colocado. ¿Ya? Hay un siervo que tiene 5 talentos. Y quiero también destacar que los talentos no son del siervo. ¿Ya? Los talentos no son del siervo. Los talentos son de su Señor. Y de todo lo que hemos recibido en esta vida, en esta tierra, tendremos que dar cuenta. Se nos ha dado una familia, se nos han dado los hijos, prestados, porque son del Señor. Todo es del Señor, todo es para su gloria. Quizás como creo que lo mencioné en alguna reunión anterior, un carro, un auto, ¿ya? También es un bien que el Señor nos ha dado para que honremos al Señor, como dice el salmista: honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. Todos los bienes, porque todo es del Señor. Llegamos desnudos, nos vamos desnudos. ¿Ya? Nos vamos sin nada, llegamos a esta tierra y todo lo que recibimos en esta tierra es prestadito nomás. ¿Ya? Ahora, se entregan 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. El que tenía 5 talentos los trabajó, negoció con ellos, ¿ya? Los multiplicó, ¿ya? Dice, así el que había recibido 2 ganó también otros 2. Los multiplicó y los multiplicó al 100%, ¿ya? El que recibió 5 ganó otros 5 al 100%. Pero el que recibió 1 lo enterró, no lo trabajó, no dedicó su tiempo, no le puso su corazón a lo que el Señor le había otorgado. Tal vez menospreció lo que el Señor le dio, por ser menos. Yo aquí estoy solamente elucubrando, ¿ya? No estoy pensando en que tal vez él miró a los demás, que se les dio más, y a él se le dio menos. Tal vez puede ser que en una asamblea, en una iglesia, un hermano tenga un grado de responsabilidad, ¿ya? Que está visto por todos, ¿ya? Y otro está en un lugar donde nadie lo ve, pero el Señor le ha puesto allí, ¿ya? Tal vez uno en el púlpito, el otro para tomar la escoba, pero es un servicio para el mismo Señor, ¿ya? Y es la fidelidad lo que el Señor nos está allí, nos va a evaluar al final, nos va a evaluar. Y dice allí en Corintios 4, Corintios 3 dice: el que edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, el fuego la probará. En el tribunal de Cristo nos presentaremos todos. Y yo veo aquí en la parábola de los talentos, que el Señor dice, respondiendo cuando llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. Ahora lo que el Señor le va a pedir cuenta, y nos va a pedir cuenta a nosotros también, es cómo usamos lo que el Señor nos dio, la responsabilidad que Él nos dio y dónde nos puso. ¿Ya? ¿Cuánto pusimos de nuestro esfuerzo, de nuestro corazón y de nuestro amor por lo que el Señor nos da? Ahora, y respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses. Ahora, cuando vemos aquí, vemos el valor de lo que el Señor nos da. Cuando le damos el real valor a las cosas, ¿ya? Valoramos las cosas que el Señor nos otorga, que el Señor nos da y donde nos coloca. Porque cuando no valoramos, cuando menospreciamos lo que es del Señor, entonces es el problema. Y dice que el juicio era: quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Quítenselo. Ahora, cuando el Señor venga y nos evalúe. Dice por ahí en las cartas, creo que son en las últimas epístolas, que algunos se alejarán de él avergonzados. Se alejarán de él avergonzados. Porque la mirada del Señor, sus ojos dice que son como llamas de fuego, la mirada escrutadora del Señor nos va a evaluar. Y el que pesa los corazones, Él nos va a decir: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O podemos ser tratados como negligentes también. Así que aún es tiempo, yo veo eso, la responsabilidad, el valor que le damos a las cosas que son del Señor, a lo que es del Señor. Y aquí, como decía Felipe, y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habrán consecuencias. Hasta ahí dejo mi participación. Felipe, quizás otro hermano quiera aportar. Claro, antes de que otro hermano pueda aportar, era un comentario muy cortito respecto a lo mismo que estaba planteando usted, don Patricio, a cómo se puede dejar como de valorar lo que Dios nos ha dado. Un hermano refería que lo que hacía este siervo negligente al esconder las cosas en tierra, guardando obviamente la ilustración, era quitar de la vista lo que Dios le había otorgado para valorar lo que estaba en esta tierra, en este mundo. Era interesante ese análisis, planteaba cómo es que uno puede también dejar de observar, de contemplar o de valorar lo que Dios nos da por darle un valor mucho mayor a las cosas de este mundo. Eso era algo sumamente llamativo. La ilustración de cómo ocultar en la tierra puede también aplicar quizás para nuestros días, para lo que nosotros hacemos. Eso era como un comentario bien cortito, dejo para que otro hermano pueda comentar algo más. Felipe, Pato, ¿tienen ahí algún comentario? Si no, igual tenían algo más Sí, que podría aportar. algo breve en realidad, que Dale. me acordaba del Salmo 24, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, eh, y todos los que en él habitan. En el fondo, todo lo que puebla la tierra o todo lo que la llena pertenece al Señor. Entonces, en el fondo, el que conoce al Señor, el que ha nacido de nuevo, puede tener
esa conciencia de que las cosas provienen de Él y de que le pertenece. Y estaba pensando también en lo que se mencionaba acerca de que lo importante no es la cantidad de lo que se recibe, sino que la manera en que uno lo administra. Eh, y en ese sentido es totalmente probable y así ocurre que a cada uno es dado de manera diferente. Eh, el Espíritu administra dones a los creyentes según la gracia. Y si a uno les da más o menos, es lo que el Señor de forma soberana y, y generosa da a cada uno. Sobre esto, Se te cortó ahí el audio, Pato. sí, me mutearon. Entonces, según esto, a algunos les he dado, por ejemplo, más dones, puede ser, o aparentemente algo más abundante que a otros, y eso a veces puede producir en uno un cierto rencor si uno no valora lo que se le ha dado. Bueno, más allá de lo que se da, la cantidad es lo que hacemos con eso que el Señor nos dio, y está claro que aquí lo importante es la fidelidad y la sabiduría con que cumplimos ese rol de ser administradores, de ser mayordomos de algo que no nos pertenece. Es como la misión que se le dio a Adán y Eva de cultivar y llenar la tierra, pero ni aún en su estado previo a la caída la tierra les pertenecía, sino que eran administradores, eran mayordomos en un jardín que no era de ellos, que no lo fundaron ellos. Y ellos tenían que hacerlo fructificar, tenían que llevarlo a su esplendor, y en el fondo esto incluso puede entenderse en un sentido más amplio, en cómo el Señor nos da en nuestras manos cosas que administrar, cosas que cultivar, y que tenemos que llevar a su máximo esplendor en la manera en que lo administramos según su voluntad. Eh, y como muchas veces el hombre también, en el sentido de humanidad, cómo administra lo que a Dios le pertenece y lo que Dios le da de manera nociva o negativa, o, o opuesto a su voluntad, como por ejemplo un padre administra su, su, su rol como padre y la vida de sus hijos, por ejemplo, de manera negativa, causándoles daño, o cómo una persona recibe bienes de parte de Dios y los derrocha, o cómo un presidente se le da la responsabilidad de, de poder liderar un país y lo hace en contra de la voluntad de Dios y provocando finalmente el mal que debería evitar. Entonces, en ese sentido, hay un llamado a la administración, pero siempre según los principios que Dios establece y no según nuestro deseo y nuestro egoísmo. Así que hay un tema interesante con la fidelidad y la calidad y los principios que finalmente cuidamos lo que el Señor nos da. Súper, gracias, Pato. Y claro, lo que planteas hace mucho sentido con lo que hemos estado revisando. De hecho, las palabras que le dice el Señor al siervo, que también hay dos siervos en el término del capítulo 24, al siervo bueno, al que actuó de buena manera, le destaca su fidelidad, le dice que es un siervo fiel. Lo mismo que ocurre también con estos siervos que vemos en esta segunda parábola del capítulo 25. Es llamativo ese concepto de la fidelidad, de cómo debe ser un elemento sumamente presente en nuestra vida para poder desempeñar lo que Dios ha entregado para nuestra administración. Eso es algo sumamente notable. Lo otro que también estaba pensando cuando hacía la referencia
a la administración que hizo Adán y Eva, también pensaba en lo que ocurría con este siervo malo y negligente. Si uno analiza la actitud de este siervo, vemos de que él comienza a culpabilizar a su señor respecto a cómo era su forma de actuar, respecto a la entrega de este talento para que él lo ocupase. Y un hermano decía respecto a ello que incluso cuando Adán y Eva pecaron, no hubo una responsabilización directa de parte de ellos. De hecho, ellos tratan como de entregarle la culpa a Dios. De hecho, Adán le dice, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Y pensaba en eso, en cómo está tan arraigado muchas veces el pecado en las personas, que incluso cuando Dios les ha provisto de muchas cosas por pura misericordia, de igual manera hay una culpabilización hacia lo que Dios da. Y eso es algo llamativo. Creo que igual diferencia al creyente. El creyente logra o debería lograr ver que lo que Dios nos ha dado también es por pura misericordia. Cuando nosotros tenemos en perspectiva que ni siquiera nuestra vida nos pertenece y que todo ha sido entregado por pura gracia, podemos quizás empezar a conducirnos por este mundo con la lógica de poder alabarle con todo lo que nosotros hacemos. Y ahí lo ligaba un poco con lo que planteabas, cómo es que un padre entonces puede ejercer de buena manera su paternidad, es porque busca incluso con eso, que es muy cotidiano, darle la gloria a Dios. Cómo es que, por ejemplo, un profesor puede con su actuar en el aula o enseñando, glorificar a Dios, bueno, también es demostrando lo que Dios les ha provisto y cómo uno puede finalmente buscar esa gloria. Esos son al menos los elementos que me habían quedado dando vueltas. Y por ahora, como ya estamos terminando, podríamos finalizar con una oración. Ahí quería pedirle a Felipe, si es que puede orar, por favor.